nuestro primer invitado. Está con nosotros el ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro. Muy buenas noches y gracias por la espera debido al enlace telefónico. No, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, la situación está complicada para el sector educación, y esto porque le han cuestionado esta famosa reunión con Pedro Castillo, que fue el protagonista justamente de la huelga que se trajo abajo la gestión de Marilú Martens. Usted lo recibió el 4, no llegaron a un acuerdo y ahora hay una amenaza. Tenemos fuentes del Ejecutivo que nos han dicho que estaría planeado para el 18 de junio, si no me equivoco, que haya una paralización del sector Castillo y compañía, que no es poco. Sí, nosotros en el gabinete tenemos una política de diálogo profunda, esa es nuestra fortaleza. Escuchar a todos y construir políticas con todos. Hemos tenido reuniones con representantes del magisterio a nivel nacional y a nivel regional. Una de ellas fue con el señor Castillo y otros representantes de diferentes regiones, en donde expusimos, así como las otras reuniones, todos los avances que tiene el sector de educación en mejorar las condiciones salariales y condiciones de trabajo de nuestro maestro. Pero no se llegó a un acuerdo con Castillo. Nosotros estamos cumpliendo con todos los acuerdos que salieron del acta de la huelga pasada, ¿no? De la huelga del año pasado. Y todos los acuerdos, por ejemplo, incremento salarial de 1.555 a 2.000 soles como piso salarial, este año, desde enero a diciembre, se está cumpliendo con ese nuevo piso salarial por una jornada de 30 horas. También estamos cumpliendo con el pago de la deuda social, asignando 200 millones de soles para la misma. Se decía que las evaluaciones de desempeño eran de carácter punitivo, ¿no? Y la primera muestra de estas evaluaciones muestra todo lo contrario. Nosotros hemos evaluado a 5.500 maestras de educación inicial, el 99% pasó a la evaluación. Y este 1%, que son 38 maestras, van a pasar a una formación de 6 meses para poder mejorar todas las habilidades que puedan tener para una segunda evaluación, en la cual aseguro que van a tener un mejor resultado que los que aprobaron en la primera evaluación. Asimismo, hay 8 acuerdos que hemos seguido muy disciplinadamente para demostrarle al magisterio de que el ministerio está con ellos, de que se debe restablecer una confianza que nos permita juntos construir políticas, y sobre la base de ello no tenemos sustentos legales para poder tener una huelga. Eso suena sumamente bien en el sentido de que hay un cumplimiento de los acuerdos con la parte formal del magisterio, pero no podemos negar que Castillo, y ahí lo vemos en las imágenes, provocó la caída de una gestión. Yo tengo aquí un documento que dice claramente que la falta de acuerdos entre su gestión y los dirigentes del FENATEP, encabezados por Castillo en la reunión que sostuvieron el 4, es utilizada como justificación para el reinicio de la huelga nacional indefinida el 18, ¿no? Y que esta no va a ser una huelga menor, sino que hay bases regionales y la mayoría de estas han confirmado su participación. Dice, debido al trabajo de bases que han venido realizando, es posible que incrementen su participación anterior, que llegó a aproximadamente 18.000 personas. Es decir, se anticiparía una huelga que sería peor o de mayor impacto que la que vivimos durante la gestión Martens. ¿Qué medidas ha tomado el ministerio para evitar que eso ocurra? Sí, nosotros hemos reforzado todos nuestros compromisos con el magisterio. Tenemos un proceso de comunicación de estos compromisos, como le adelantaba, tanto a nivel nacional como en regiones. Creemos que sobre la base de estos acuerdos, que son firmes, son pasos muy firmes, podemos restablecer una confianza para que el maestro entienda que en ese diálogo podemos seguir construyendo políticas, pero que ese diálogo es mecanismo suficiente como para poder atenderlas y no dejar nuestras clases desprovistas de maestros y maestras. Nosotros creemos que ahora, más que nunca, cuando la sociedad nos pide erradicar los abusos contra la mujer desde la educación temprana, nos pide mejorar la inserción de nuestros egresados. Son buenas intenciones, ministro, pero la pregunta concreta es, ¿están preparados para enfrentar una huelga de esa magnitud? Por supuesto. Nosotros como ministerio, además de informar para poder convencer a los maestros de que la huelga no es una vía factible para poder seguir construyendo políticas conjuntas, también hemos comentado que esas huelgas ilegales van a caer en descuentos. Si un maestro no asiste a clases a partir de cualquier día que se inicie la huelga, pues procederemos a aplicar los descuentos. ¿Por qué seguir reuniéndose con Castillo, que ya ha señalado el SUTEP no tiene legitimidad y lo que está haciendo es buscarla a través justamente de estas reuniones y diálogos con el ministerio para decir, yo me reúno, tengo poder, toco la puerta del ministerio y me abren? Nosotros nos hemos reunido con una diversidad de gremios del magisterio en políticas abiertas y sostenemos un diálogo. Por ejemplo, en la reunión última nos pidieron firmar un acta donde lo reconocíamos como un gremio formal y a ese punto ya no podemos llegar.
Es cierto, yo recuerdo haber entrevistado a la ministra Martens y ella decía no podemos ceder en este punto. Exactamente. Y se criticó la falta de muñeca y la falta del propio gobierno, que hasta organizó reuniones en Palacio de Gobierno con los dirigentes. Pero ¿por qué abrirle la puerta el 4? ¿Es nuevamente esto entra en lo que se le ha criticado de la gestión Vizcarra de marcha contra marcha o ceder a las presiones? No, en verdad no estamos cediendo a ninguna presión. Hemos más bien recibido a todos los interesados en poder darnos todas sus inquietudes y todas las oportunidades de mejora que encuentran en las políticas educativas para ser empáticos con ellos, para que se sientan que el Ministerio es un espacio que los escucha. ¿Y qué le ha dicho a Castillo? Todo lo que le acabo de comentar y más pasos firmes que estamos dando para mejorar las condiciones laborales. Acuerdo? Ellos exigían, además de todos los acuerdos que teníamos, otros temas. Por ejemplo, ellos exigían la derogación de la ley de reforma magisterial, que es una ley que encapsula toda la meritocracia de nuestra escuela. Nosotros creemos que siempre hay oportunidades de mejoras en las leyes y le dijimos que estamos abiertos a escuchar las oportunidades de mejora que tienen para presentarnos, pero la única propuesta que tenían era la derogación. No a la evaluación de desempeño docente. Les comentamos que la primera evaluación había tenido un carácter más allá de despidos masivos, más bien formaciones masivas, porque logramos identificar oportunidades de mejoras que van a implicar mejor calidad en nuestras escuelas. Y así a cada una de las inquietudes que nos daban, le dábamos respuesta. De ahí es que nosotros creemos que en el diálogo no hay ninguna necesidad de irse a una huelga para poder seguir trabajando esas inquietudes. Pero parece que él los está utilizando para poder lograr su objetivo social, digamos, hacerse una persona visible y asegurar que tiene una representatividad que en lo formal no tiene. Sí. ¿Usted es consciente, podría convertirse en un instrumento, digamos, para las aspiraciones políticas del señor Castillo? Como le comenté, no se firmó una acta en esa reunión, que fue uno de los puntos de agenda que ellos nos pedían, y no la firmamos por el simple hecho que ellos no están registrados o institucionalizados para poder generar una negociación colectiva, como sí la tenemos con el SUTEP. Con el SUTEP. Y eso se le ha dejado claro a él. Eso se le dejó en claro y es uno de los argumentos que grime para ir a la huelga. ¿Va a haber alguna otra reunión, digamos, en el marco de la huelga? Las políticas de apertura al diálogo siempre están abiertas, porque la idea es resolver esto en la mesa y no resolver esto en las calles. Pero no la hacen de tontos útiles cuando Castillo en realidad lo que quiere es usarlos para lograr un objetivo político, que es legitimar un sindicato y un liderazgo que hoy no tiene formalidad. No lo creo, Mabila, porque no firmamos ningún acta que reconozca a ese movimiento y más bien, si es que deciden irse a la huelga no va a ser por falta de diálogo, porque esa es la actitud que hemos tenido desde el principio, y no solo con el señor Castillo, sino con diferentes movimientos que quieren expresarnos todas las inquietudes que tengan y que nosotros los recibimos, no solo a maestros, padres de familia, directores, UGELes, gobiernos regionales. En cada uno de los viajes que hacemos con el presidente Martín Vizcarra, que es todas las semanas, visitamos una región para los muy ejecutivos y además hacemos otras visitas a las regiones, nos juntamos con todos estos grupos de interés. Hay otro tema importante, hasta hace poco los ministros no hablaban mucho y se decía que esto era una directiva de César Villanueva y del presidente Vizcarra, es decir, no salían a la luz. Tanto así que el congresista Bruce, una vez aquí en el programa, dijo que no recordaba sus nombres. Hoy están mucho más locuaces, es decir, hay una directiva de muchachos, salgan a contar lo que estamos haciendo. Sí, no hubo la primera directriz. ¿No? Simplemente estamos organizando el plan de trabajo que nuestro presidente nos pidió trabajar. Trabajamos muy de la mano con nuestros equipos técnicos, reforzando todas las estructuras para poder dar luz a estas políticas que ya están dando la vida y creo que van a ser políticas que nos van a llevar al 2021 a tener un país de 200 años muy orgulloso de sí mismo. Otro tema importante también ha sido el de la limpieza, que se ha conocido hoy de la cantidad de docentes y administrativos que han tenido sentencias por terrorismo y otros delitos. Ese, por ejemplo, es un excelente ejemplo del trabajo firme. Nosotros recibimos un viernes una lista de más de 800 docentes que estarían siendo contratados por el ministerio, ya sea docentes, directores o personal administrativo. Y por la ley que nos obliga a destituir automáticamente a una persona que haya tenido sentencia firme en apología al terrorismo, narcotráfico y violación sexual, nos obliga a hacer esa institución. Entonces, automáticamente sacamos una norma técnica que le dé predictibilidad a esta institución, de tal manera que toda la cadena que pasa por el gobierno regional, por las UGELes y los directores, pueda tener la certeza de que puede emitir estos documentos. Y en el lapso de una semana o 10 días hemos logrado ya sacar sentencias de destitución a 630 de los 780 sindicados como... Sí, acá tengo la cifra, de pronto la corregimos, 663 docentes y personal administrativo que cuentan con sentencia firme. Sí.
por terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Ahora, ¿cómo garantizar que esto no se vuelva a repetir y que haya que realizar una nueva purga? Exacto. Esas cifras de los que ya tienen sentencia y la que le dice 130 es de lo que ya la recibieron. Ya. Porque estamos haciendo todo un seguimiento hasta el docente, ¿no? Mire, sí, es una excelente pregunta. Nosotros lo que estamos haciendo una vez que hemos terminado este proceso es afinar nuestras bases de datos con las del Poder Judicial para poder tener en tiempo real, cuando hacemos las contrataciones, ese antecedente. Además, junto con el Ministerio de Economía, quien tiene las planillas, también podemos detectar a otros elementos que pueden ser contratados para otras finalidades y que escaparon de la primera planilla. Es decir, estamos tratando de tapar todos los huecos para que justamente no se vuelva a contratar y no regresen tampoco estos docentes destituidos. Ahora, interesante porque están eliminando personas, digamos, que son una cantidad importante, estamos hablando de más de 600, estamos ante la posibilidad de una huelga que puede también suponer que muchos otros maestros dejen las aulas. La pregunta es, ¿está preparado el ministerio para suplir a todos los que está retirando ahora? Le hago la misma pregunta que le hice con el caso de Castillo, es decir, hay maestros intransigentes, así como hay maestros con vocación de servicio y que entienden la seriedad del compromiso del ministerio, también los hay que están ahí por motivos políticos y bueno, ¿no? Usted mismo ha comprobado a través de esta información que la relación de algunos maestros con el Movadef pues no es tan descabellada. Si ustedes están retirando gente del ministerio es porque tienen sospechas sobre ellos. Sí, pero mire, de los 780, 12 son por sentencia de terrorismo. La gran mayoría, 75% es por violación sexual y 25% por narcotráfico. Es decir, es una pequeña parte, casi ínfima, por terrorismo. Nosotros creemos más bien que el docente no tiene vinculaciones con el terrorismo, el docente tiene vocación docente. Y si asistió masivamente a la huelga del año pasado fue porque todavía no tenía la confianza en que el ministerio iba a cumplir con los acuerdos que había firmado, que se firmaron en agosto y sin embargo la huelga se mantuvo hasta octubre, hasta noviembre. Y eso no tuvo otra explicación más que de la desconfianza. ¿No tiene miedo usted de la huelga? Yo creo que la mayor cantidad de maestros tienen vocación y que ante esta comunicación que estamos dando de retomar la confianza en las acciones que trabajamos conjuntamente, no van a acatar de forma masiva la huelga. Y para esos pocos que puedan acatarla, nosotros también tenemos personal de reemplazo para no ver afectado el servicio educativo, que es nuestra principal preocupación. No solo es nuestra preocupación, sino también de muchos padres de familia que ya el día de hoy han estado haciendo pronunciamientos en contra de la huelga. El mismo SUTEP ha estado en contra de la huelga. Sí. En el sur también tenemos otros gremios, por ejemplo con el señor Mesatica, que también está en contra de la huelga porque están funcionando los diálogos que estamos teniendo. Para cerrar el tema de la huelga, de estos retiros y del anuncio de Castillo, Gilbert Violeta, a propósito de lo que hablábamos con Pedro Lechea, voceros de Peruanos por el Cambio, consideró que el encuentro había sido un error y que demuestra una gran ingenuidad política de su parte. Usted me ha dicho que no hay ingenuidad y que no va a resultar ser un tonto útil de Castillo. Sí, inmediatamente tomé conocimiento de esa declaración, lo llamé al congresista Gilbert Violeta para poder explicarle de fondo la estrategia. Y su defensa está, no hemos firmado un documento, la sola reunión no le parece motivo de sospecha o de debilidad. Nosotros tenemos reuniones con todos los grupos de maestros sin distinción para poder atender todas sus inquietudes. Por falta de diálogo no se puede justificar una huelga. Correcto. Le voy a mostrar ahora algunos cuadros, ya que hemos hablado de dos temas claves en el sector, sobre las aprobaciones que ha tenido este gobierno del que usted forma parte. Y que, bueno, para algunos no son muy halagüeñas. Le decía yo antes que se había cuestionado el silencio de los ministros, que mucha gente no recordaba sus nombres y que tenían que ser mucho más visibles. Me dice usted que no hubo nunca una directiva de decirles no hablen. No. ¿Hubo la directiva de decirles salgan y hablen? Bueno, le tiene que trabajen mucho y traten de comunicar todo lo que están trabajando. Definitivamente el primer mes hubo un momento en que el premier ya dijo, señores, ¿es hora de salir a contar? No, como te digo, las directivas fueron iguales, ¿no? Trabajen y comuniquen lo que están trabajando y sobre todo comuníquenlo articuladamente. Lo que nos pedía... ¿Hay una comunicación fluida con el señor Villanueva y con el presidente Vizcarra dentro del gabinete? Muy fluida. Nosotros tenemos, además de nuestro Consejo de Ministros, que empieza 7 de la mañana y se prolonga hasta las 2, 3 de la tarde, donde tenemos la oportunidad de gabinete de hablar de toda la problemática nacional. Tenemos una comunicación muy directa con ambos ante cualquier circunstancia de la semana, comunicándonos vía teléfono o en sus despachos para
para solucionar los temas del país. ¿Y qué Hay una cree que integración pasó muy con fuerte. el exministro de Economía, el señor Tuesta? Bueno, ahí habieron políticas que se implementaron a diferentes ritmos, sobre todo con el tema de imposición salarial, que al final, de tributación, que al final terminaron porque el ministro presentara su carta de renuncia. Digamos, el gabinete tuvo mucha pena de eso porque a David, digamos, lo consideramos un excelente profesional y con todos nosotros trabajó bien, pero él tomó una decisión de poder tomar su carta de renuncia y el gabinete tomó una decisión continuó. precisamente porque le habían enmendado la plana, entonces ahí la comunicación no estuvo del todo fluida, no hubo una coordinación. Es como que usted me diga ahora vamos a seguir recibiendo a todos y mañana salga César Villanueva y diga, por ejemplo, no, el ministro Alfaro no se reunirá más con Castillo. Sí. ¿Qué sentiría usted? Nosotros entendemos que es por un tema de la política tributaria, fue alrededor de eso la causa de la renuncia, pero no le podría decir las razones exactas de por qué nuestro amigo David renunció, ¿no? Pero sí lo que te podría decir es que tenemos la mejor concepción de él, tanto el presidente como el premier y todo el gabinete, y que bueno, continuaremos con las políticas económicas con nuestro nuevo ministro de Economía. Vamos rápidamente con los cuadros, Ricardo, desde el switcher, rapidito, antes de ir a la pausa. Ahí están los cuadros. En general diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Martín Vizcarra. La aprobación a junio ha bajado a 37% y la desaprobación ha subido a 48%. Veamos qué pasa con la aprobación del presidente del Consejo de Ministros. Bajó a 21%. La desaprobación está en 47 y no precisa 32. Veamos la aprobación del ministro de Educación, aquí con nosotros en los estudios. Lo aprueba el 31%, lo desaprueba el 43%. Es mayor la desaprobación. Y la aprobación del gobierno en su conjunto. A ver, ¿qué dicen los cuadros? Aprueba el 27%, también hay un descenso. Desaprueba el 63% y no precisa 10%. ¿Le preocupan las cifras al ministro de Educación? ¿Cómo las interpreta? Nosotros las asumimos con total humildad. Eso es una sentencia del pueblo, del ciudadano, que nos dice, bueno, tenemos esta percepción ahora, así que es trabajo de ustedes cambiarla. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando muy duro para poder atender todas las expectativas de nuestros ciudadanos. ¿Es el gobierno de Vizcarra un gobierno débil? No, creemos más bien que en el diálogo somos un gobierno fuerte. ¿Pero no se exceden en el diálogo y falta el principio de autoridad? No, porque como yo te menciono, por ejemplo, en el caso del señor Castillo no se firmó ni una acta, y lo digo tajantemente, si es que algún docente falta a sus clases por una huelga ilegal, se aplicarán descuentos. ¿Han tomado conciencia de que no puede haber más marcha y contramarcha en general? Nosotros somos muy consistentes con las políticas que estamos ahorita implementando. Por ejemplo... Hablo de todo el gabinete, la autocrítica. ¿Han hecho una autocrítica sobre eso? Sí, la autocrítica siempre está presente en cuanto se pudo comunicar mejor una política o se pudo afinar mejor de Pero otra la marcha forma. y contramarcha... Nosotros creemos que en el caso de hacer algunas mejoras en el camino, siempre son permitidas y siempre tenemos que tener la capacidad de retroalimentar nuestras propias políticas para poder seguir mejorándolas. Correcto, ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hablaremos seguramente el 18, si se llega a concretar esta huelga, para ver cómo va a manejar el sector la situación que se ha anunciado, por lo menos a través de estos informes de inteligencia. Gracias. Muchas gracias, María. Muy buenas noches.